¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes saber si Dios está hablando a través de tu mente? En 1 Corintios 2:16 leemos: Nosotros tenemos la mente de Cristo. Este versículo revela una verdad poderosa. Dios no solo quiere hablar contigo, sino que también desea transformar tu manera de pensar para que puedas discernir su voluntad. Hoy profundizaremos en cómo reconocer su voz en medio de tus pensamientos y cómo asegurarte de que estás en sintonía con su propósito. Si alguna vez has sentido una idea, una dirección o una paz inexplicable en tu mente, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios utiliza tu mente para guiarte hacia sus planes perfectos? Desde el inicio de los tiempos, Dios ha deseado comunicarse con su creación. En Génesis, leemos cómo caminaba y hablaba con Adán y Eva en el jardín del Edén, demostrando una relación cercana e íntima. Aunque el pecado interrumpió esa comunión perfecta, su deseo de estar conectado con nosotros nunca cambió. Pero surge una pregunta que muchos se han planteado. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Quizás pienses en grandes señales, sueños o profecías, pero ¿te has detenido a considerar que Dios puede estar hablándote directamente a través de tu mente? En 1 Corintios 2:16, el apóstol Pablo nos recuerda: Nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta declaración es revolucionaria porque implica que, al entregarnos a Dios, nuestra mente puede convertirse en un canal para recibir su guía. No se trata solo de pensamientos humanos o ideas pasajeras, sino de una conexión directa con el Creador del universo. Sin embargo, reconocer su voz en nuestra mente requiere fe, discernimiento y, sobre todo, un corazón dispuesto a escuchar. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios ha utilizado diferentes medios para comunicarse con su pueblo. Cuando llamó al joven Samuel, su voz llegó de manera audible, pero Samuel no la reconoció al principio. Pensó que era Elí quien lo llamaba, hasta que Elí lo instruyó a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Este relato nos enseña que la voz de Dios puede llegar incluso cuando no estamos buscando activamente escucharla. Samuel era solo un niño, sin experiencia ni expectativas, pero Dios eligió hablarle en ese momento. Hoy, aunque la voz audible de Dios no sea común, Él sigue comunicándose, muchas veces de manera sutil, a través de pensamientos que parecen emerger de lo profundo de nuestra mente. Consideremos por un momento cómo esto se aplica en nuestras vidas cotidianas. Quizás te has enfrentado a decisiones importantes y en medio de la incertidumbre has sentido una idea persistente que te da claridad. O tal vez, mientras oras o meditas en la palabra, un pensamiento se asienta en tu mente con una fuerza que no puedes ignorar. Estas no son meras coincidencias. En Proverbios 16:9 leemos: El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto nos recuerda que Dios sí tiene un propósito para nuestras vidas y usa nuestra mente para guiarnos hacia ese propósito, incluso cuando no somos conscientes de ello. Una de las maneras más claras en las que Dios habla a través de nuestra mente es mediante su palabra. Cuando leemos las Escrituras, el Espíritu Santo actúa como un maestro que ilumina nuestras mentes, ayudándonos a comprender y aplicar su verdad. En Juan 14:26, Jesús prometió: El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esto significa que los pensamientos que surgen mientras reflexionamos en las Escrituras no son fruto de nuestra imaginación, sino una obra divina que nos dirige hacia su voluntad. Por eso,
Dedicar tiempo a la lectura y meditación en la Biblia es esencial para abrir nuestra mente a la voz de Dios. En los Evangelios, vemos cómo Jesús también usaba preguntas y enseñanzas para dirigir los pensamientos de las personas hacia la verdad. Cuando habló con la mujer samaritana en el pozo, su conversación no solo cambió la manera en que ella veía a Dios, sino también cómo entendía su propia vida. El agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4:14. Este intercambio transformó la mente y el corazón de la mujer, llevándola a reconocer que estaba frente al Mesías. Del mismo modo, Dios puede usar pensamientos reveladores para llevarnos a un entendimiento más profundo de quién es Él y cuál es su propósito para nosotros. Sin embargo, escuchar a Dios a través de nuestra mente no siempre es sencillo. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, con voces internas y externas que compiten por nuestra atención. Las preocupaciones diarias, las dudas y el ruido constante pueden ahogar la voz de Dios si no estamos atentos. Es aquí donde la oración y el tiempo a solas con Dios se vuelven fundamentales. Jesús mismo modeló este principio al retirarse frecuentemente a lugares solitarios para orar. En Marcos 1:35 leemos: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscaba momentos de quietud para escuchar al Padre, ¿cuánto más necesitamos nosotros apartarnos del ruido para discernir su voz en nuestra mente? Una mujer compartió una vez cómo había estado luchando con una decisión importante en su vida profesional. Había orado durante semanas, pero no lograba sentir una dirección clara. Una mañana, mientras leía el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Sintió una paz que llenó su corazón y una idea clara surgió en su mente. Debía tomar el camino que le parecía más difícil, pero que traería más impacto a otros. Aunque no había escuchado una voz audible, estaba convencida de que ese pensamiento provenía de Dios. Al obedecer, descubrió que ese camino, aunque desafiante, estaba lleno de oportunidades para glorificar a Dios y bendecir a otros. Es importante recordar que la voz de Dios siempre estará alineada con su carácter y su palabra. Nunca nos pedirá algo que contradiga las Escrituras. Por eso, discernir su voz requiere conocer su verdad. Salmo 119:105 dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La Biblia es el filtro por excelencia para evaluar los pensamientos que llegan a nuestra mente. Si un pensamiento produce paz, confirma lo que la Biblia enseña y nos impulsa hacia una vida que glorifica a Dios, es probable que provenga de Él. Por otro lado, si un pensamiento genera confusión, temor o nos lleva al pecado, podemos estar seguros de que no viene de Dios. La mente humana, aunque es un terreno fértil para la guía divina, también puede ser un campo de batalla espiritual. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Esto significa que no todos los pensamientos que llegan a nuestra mente son de origen divino. Algunos pueden ser tentaciones o intentos del enemigo de desviarnos del propósito de Dios. Por eso, es vital llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 2 Corintios 5:10-5. Este acto de sometimiento no solo protege nuestra mente, sino que también nos ayuda a discernir la voz de Dios con mayor claridad. A medida que exploramos este tema, una verdad se vuelve evidente.
Escuchar a Dios a través de nuestra mente no es un evento aislado, sino el resultado de una relación constante con Él. Así como reconocemos la voz de un amigo cercano porque pasamos tiempo con Él, cuanto más tiempo pasemos en comunión con Dios, más fácilmente reconoceremos su voz. Esto no sucede de la noche a la mañana, pero es un proceso que transforma nuestra manera de pensar y vivir. Pensemos en la historia de Elías en 1 Reyes 19, cuando huye al desierto después de enfrentarse a los profetas de Baal. En su desesperación, busca la voz de Dios, pero no la encuentra en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. En cambio, escucha un susurro apacible que le da dirección. Este relato nos recuerda que la voz de Dios no siempre es estruendosa o espectacular. A menudo llega como un pensamiento tranquilo en medio del caos, guiándonos hacia su propósito. Mientras continuamos profundizando en este tema, recuerda que la clave para escuchar a Dios a través de tu mente es un corazón dispuesto, una mente renovada y una fe activa. Dios desea hablar contigo, guiarte y revelarte su plan, porque te ama y tiene un propósito perfecto para tu vida. Esta es solo la primera parte de un viaje en el que descubriremos cómo su voz puede transformar tu manera de pensar, vivir y experimentar su presencia. En muchas ocasiones, las personas se preguntan cómo distinguir la voz de Dios en su mente, especialmente cuando los pensamientos parecen mezclarse con preocupaciones cotidianas o ideas propias. Esta duda no es nueva, y la Biblia nos ofrece orientación clara para discernir la voz divina en medio del ruido interno. En Isaías 30:21 encontramos una promesa. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Este versículo nos revela que Dios no solo habla, sino que también desea guiar nuestros pasos con certeza, incluso cuando su voz parece susurrar entre los pensamientos que habitan nuestra mente. Desde el principio, las Escrituras nos enseñan que distinguir la voz de Dios requiere sensibilidad espiritual. La historia de Samuel es un ejemplo poderoso de esto. Cuando Dios lo llamó, no reconoció su voz de inmediato. Pensó que era Elí quien lo llamaba, pero al recibir dirección, aprendió a discernir. Este episodio muestra que, incluso en la confusión inicial, Dios tiene paciencia y persiste en comunicarse. Hoy, esa misma voz sigue resonando, pero nuestra capacidad de identificarla depende de cuánto nos hemos dispuesto a escuchar y cuánto hemos alineado nuestra mente con su verdad. En Juan 10:27, Jesús declara: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta afirmación no solo es una promesa, sino también una declaración de relación. Escuchar a Dios no es un evento aislado, es un fruto natural de caminar en comunión con Él. El Salmo 46:10 nos invita a estar quietos y saber que yo soy Dios. Este llamado a la quietud es esencial para separar la voz de Dios de los pensamientos que nacen del miedo, la ansiedad o el deseo personal. La mente humana, aunque diseñada por Dios, a menudo puede estar llena de pensamientos que nos distraen o nos desvían. La quietud espiritual no significa la ausencia de actividad, sino una postura de corazón que se rinde ante Él, permitiéndole iluminar nuestros pensamientos con su sabiduría. A través de la oración y la meditación en la palabra, aprendemos a filtrar lo que escuchamos en nuestra mente, alineándolo con su carácter y sus promesas. Una de las formas más claras de distinguir los pensamientos de Dios de los nuestros es a través de la Escritura. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu.
Este pasaje enfatiza que la Escritura no solo es un libro, sino un instrumento divino capaz de discernir las intenciones del corazón. Cuando un pensamiento surge en nuestra mente, debemos evaluarlo a la luz de la palabra. Si está en armonía con las enseñanzas de las Escrituras, podemos tener confianza en que proviene de Dios. Por el contrario, si contradice lo que Él ha revelado, podemos estar seguros de que no es su voz. Además, la voz de Dios trae consigo un sello distintivo, la paz. En Filipenses 4:7 se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es un simple sentimiento de tranquilidad, sino una confirmación interna de que estamos caminando en su voluntad. Cuando un pensamiento genera confusión, temor o duda persistente, es momento de detenernos y buscar su guía con mayor profundidad. Dios no es autor de confusión, sino de claridad y dirección, como nos asegura 1 Corintios 14:33. Otro aspecto esencial para discernir su voz es la coherencia con su carácter. Dios no se contradice ni cambia. Malquías 3:6 afirma: Yo, el Señor, no cambio. Esta verdad nos da una base sólida para evaluar cualquier pensamiento que surja en nuestra mente. Su voz siempre estará impregnada de amor, justicia, sabiduría y verdad. No nos llevará a actuar de manera egoísta, dañina o contraria a su santidad. Por tanto, cuando un pensamiento promueve acciones que glorifican a Dios, edifican a otros y reflejan su naturaleza, podemos confiar en que es Él quien nos habla. El relato del apóstol Pablo en el camino a Damasco nos muestra cómo Dios puede interrumpir incluso los pensamientos más errados para revelarnos su verdad. Pablo, convencido de estar haciendo lo correcto al perseguir a los cristianos, fue confrontado por una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Este encuentro transformador nos enseña que, cuando un pensamiento nos redirige hacia el bien y nos lleva al arrepentimiento, estamos siendo guiados por Dios. La voz divina no solo corrige, sino que también nos da un propósito renovado, tal como lo hizo con Pablo al convertirlo en un instrumento clave para llevar el Evangelio al mundo. Discernir la voz de Dios en nuestra mente también implica rechazar aquellas ideas que no glorifican su nombre. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este acto de sometimiento requiere disciplina espiritual porque no todos los pensamientos que llegan a nuestra mente son de origen divino. Algunos son tentaciones o distracciones diseñadas para alejarnos de su propósito. Sin embargo, al someterlos a su palabra y a su autoridad, permitimos que Él transforme nuestra manera de pensar. La Biblia también nos enseña que Dios puede hablarnos a través de un susurro apacible, como lo hizo con Elías en el monte Horeb. Después del viento, el terremoto y el fuego, llegó el susurro, y en ese susurro estaba el Señor. 1 Reyes 19:12. Este relato nos recuerda que la voz de Dios no siempre llega de manera estruendosa o evidente. A menudo se manifiesta como un pensamiento tranquilo que nos guía hacia su verdad. Reconocer su voz en medio de las distracciones requiere sensibilidad espiritual que se desarrolla al pasar tiempo en oración y comunión con Él. Finalmente, la obediencia juega un papel crucial en el discernimiento. Santiago 1:22 nos dice: No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Cuando respondemos a la voz de Dios con fe y acción, nuestra capacidad para reconocerla se fortalece. Cada acto de obediencia refuerza nuestra relación con Él
y nos permite experimentar su guía con mayor claridad. Es en este caminar constante que aprendemos a distinguir su voz de manera más precisa y a vivir en la plenitud de su propósito. A medida que profundizamos en este tema, se hace evidente que escuchar a Dios a través de nuestra mente no es un misterio inaccesible, sino una realidad que Él desea para todos sus hijos. Su voz no está reservada para unos pocos, sino disponible para aquellos que se acercan a Él con un corazón dispuesto. Al aprender a discernir entre los pensamientos que surgen de nuestra humanidad y aquellos que son inspirados por su espíritu, comenzamos a experimentar la paz, la claridad y la dirección que solo su presencia puede ofrecer. La manera en que Dios transforma nuestras vidas comienza en nuestra mente. A lo largo de las Escrituras, el cambio espiritual siempre está vinculado a una renovación del pensamiento. En Romanos 12:2 encontramos una declaración poderosa que ilustra este principio. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo establece que nuestra mente no solo es un campo de batalla espiritual, sino también el lugar donde comienza el proceso de transformación divina. Dios no desea simplemente modificar nuestros comportamientos externos. Su propósito es cambiar la raíz de nuestras acciones, que reside en nuestra forma de pensar. El acto de renovar la mente no es algo que ocurra de manera pasiva. Es un proceso continuo que requiere nuestra participación activa y la obra del Espíritu Santo en nosotros. En Efesios 4:23-24, Pablo nos exhorta a ser renovados en la actitud de su mente y a ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Este llamado nos muestra que la renovación mental implica dejar atrás patrones de pensamiento antiguos, aquellos que están influenciados por el pecado o el mundo, y adoptar una nueva forma de pensar que refleje la santidad y justicia de Dios. Cuando nuestra mente es renovada, no solo vemos las cosas desde una perspectiva diferente, sino que también comenzamos a experimentar una transformación en nuestras decisiones, emociones y acciones. Una mente renovada está alineada con la voluntad de Dios. Esto significa que nuestros pensamientos comienzan a reflejar lo que Él valora y nuestras prioridades cambian para ajustarse a su propósito. Este proceso no ocurre de manera instantánea, pero se evidencia cuando dejamos de ser gobernados por nuestras inclinaciones humanas y comenzamos a ser guiados por su verdad. En Colosenses 3:2, Pablo nos instruye a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta perspectiva celestial nos ayuda a discernir lo eterno sobre lo temporal y nos protege de los pensamientos que nos alejan de Dios. El Salmo 139 es un testimonio conmovedor del deseo de Dios de transformar nuestra mente. En este pasaje, David ora: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno». Salmo 139, 24. Este clamor refleja una disposición humilde de abrir nuestra mente y corazón a la obra de Dios. Cuando permitimos que Él examine y purifique nuestros pensamientos, nos lleva hacia el camino de su propósito. Este acto de sometimiento nos invita a cooperar con el Espíritu Santo, quien utiliza la palabra de Dios para moldearnos y transformarnos. La renovación mental también nos prepara para enfrentar las tentaciones y desafíos del mundo. En Mateo 4 vemos cómo Jesús enfrentó las tentaciones del enemigo en el desierto. En cada intento de desviar a Jesús, Él respondió citando la Escritura, mostrando cómo una mente alineada con la palabra de Dios
tiene el poder de resistir incluso las pruebas más intensas. Esta escena no solo demuestra la autoridad de la Escritura, sino que también nos enseña que una mente saturada de la verdad de Dios es una mente fortalecida contra las mentiras del enemigo. La renovación de la mente nos permite ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios. En lugar de centrarnos en el temor, la preocupación o la duda, comenzamos a experimentar paz y confianza, incluso en medio de la adversidad. Isaías 26:3 nos asegura: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esta paz no es una emoción pasajera, sino una condición profunda que surge de una mente que confía plenamente en Dios. Cuando nuestras mentes están renovadas, nuestras respuestas ante los problemas reflejan nuestra fe en la soberanía y fidelidad de Dios. La palabra de Dios es el agente principal en la renovación de la mente. En Salmos 119:11 leemos: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Esto subraya la importancia de memorizar y meditar en la Escritura, permitiendo que moldee nuestra manera de pensar y actuar. Cada vez que dedicamos tiempo a su palabra, el Espíritu Santo utiliza ese conocimiento para cambiar nuestras perspectivas, reemplazando pensamientos negativos o errados con la verdad divina. La Biblia no solo nos instruye, también tiene el poder de transformarnos desde lo más profundo. Otro aspecto esencial de la renovación mental es el rechazo activo de los patrones de pensamiento que no glorifican a Dios. En Filipenses 4:8, Pablo nos anima a enfocarnos en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de admiración. Este consejo no es simplemente una recomendación moral, sino una estrategia espiritual para proteger nuestra mente de ser influenciada por ideas que nos desvían de Dios. Al elegir deliberadamente lo que permitimos que habite en nuestros pensamientos, fortalecemos nuestra mente para alinearse con el propósito divino. El impacto de una mente renovada trasciende lo individual. Cuando nuestras mentes son transformadas, nuestras relaciones con los demás también cambian. Efesios 4:31-32 nos llama a despojarnos de toda amargura, ira y malicia, y a ser bondadosos, compasivos y perdonadores. Estos cambios en nuestras actitudes y comportamientos no surgen de un esfuerzo humano, sino del fruto de una mente que ha sido renovada por Dios. Cuando permitimos que su obra transformadora fluya a través de nosotros, nuestras interacciones reflejan su amor y gracia. La renovación mental también nos equipa para cumplir el propósito específico que Dios tiene para nuestras vidas. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Al renovar nuestra mente, nos alineamos con estos planes y somos capaces de discernir su voluntad en cada situación. Esto no significa que siempre entendamos todos los detalles, pero sí que confiamos en su dirección y permanecemos fieles a su llamado. Finalmente, la renovación de la mente nos lleva a un lugar de adoración sincera y profunda. En 2 Corintios 3:18, Pablo describe cómo somos transformados a la imagen de Cristo al contemplar su gloria. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este proceso no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro corazón, llevándonos a una comunión más cercana con Dios. Cuando nuestra mente está alineada con su verdad, nuestra adoración se convierte en una respuesta natural a su obra en nosotros. Dios desea que nuestras mentes sean un reflejo de su carácter y un instrumento para cumplir su propósito. La renovación mental no es una tarea fácil,
pero es esencial para experimentar su plenitud. Al rendir nuestros pensamientos a Él y permitir que su palabra transforme nuestra manera de pensar, nos convertimos en vasijas dispuestas para su obra, capaces de vivir una vida que glorifique su nombre en todas las áreas. La voz de Dios siempre trae claridad y dirección, pero algo que la distingue profundamente es la paz que deja en el corazón de quien la escucha. No es una paz que se pueda explicar con palabras humanas ni que dependa de las circunstancias externas. Es una paz que trasciende todo entendimiento, una confirmación divina de que lo que hemos escuchado proviene del Señor. En Filipenses 4:7 se describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de paz no es un sentimiento pasajero, sino un estado espiritual que sirve como guía y ancla en medio de las decisiones de la vida. Dios habla en medio de nuestras dudas y temores, pero cuando su voz llega, trae consigo una calma que confirma su presencia. A menudo, las decisiones más importantes que enfrentamos están marcadas por un torbellino de pensamientos que nos hacen cuestionar si estamos tomando el camino correcto. Sin embargo, cuando la dirección proviene de Dios, una sensación de certeza y serenidad se apodera del corazón, disipando las sombras de incertidumbre. Esta paz no significa que el camino será fácil ni que estaremos exentos de desafíos, pero sí garantiza que, a pesar de todo, estamos en el centro de su voluntad. La Biblia nos muestra cómo la paz divina actúa como un protector tanto del corazón como de la mente. Esto no es un detalle menor, ya que nuestro corazón alberga nuestras emociones y nuestra mente procesa los pensamientos que guían nuestras decisiones. Dios, al darnos su paz, nos equipa para resistir las distracciones y el caos que intentan apartarnos de su propósito. En Isaías 26:3 se encuentra la promesa: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz actúa como un escudo que protege nuestra fe de los ataques del temor y la confusión, permitiéndonos caminar con confianza en lo que Dios nos ha revelado. La paz de Dios no debe confundirse con la ausencia de conflicto externo. En el Evangelio de Juan, Jesús declaró: La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. Estas palabras fueron pronunciadas poco antes de que enfrentara la cruz, un recordatorio de que la paz que Él nos da no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de una relación íntima con Él. Este tipo de paz no elimina los problemas, sino que nos permite enfrentarlos con valentía, sabiendo que no estamos solos y que Dios está obrando a nuestro favor. Cuando la paz de Dios gobierna nuestra mente, podemos distinguir su voz con mayor claridad. Las distracciones, los temores y las dudas se desvanecen cuando confiamos en su dirección. En lugar de ser controlados por emociones fluctuantes o influencias externas, aprendemos a discernir el camino correcto mediante la quietud espiritual que proviene de su presencia. En Colosenses 3:15, Pablo escribe: Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fueron llamados a vivir en paz y sean agradecidos. Este mandato no solo nos llama a experimentar la paz, sino a permitir que sea el árbitro de nuestras decisiones. Cuando algo no está alineado con la voluntad de Dios, su paz se retira, y esa ausencia actúa como una advertencia para reconsiderar nuestro camino. La voz de Dios nunca contradice su palabra, y su paz tampoco lo hace. Esto significa que cualquier pensamiento que no traiga paz o que genere confusión debe ser evaluado cuidadosamente a la luz de las Escrituras. Dios es coherente en todo lo que hace,
y su paz es una confirmación de que lo que hemos recibido proviene de Él. La importancia de esta coherencia se refleja en Salmos 119 y 105, donde se nos recuerda: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios no solo ilumina nuestro camino, sino que también actúa como un filtro que garantiza que nuestros pensamientos estén en armonía con su carácter y su propósito. La paz de Dios también es un testimonio para quienes nos rodean. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o atravesamos circunstancias adversas, nuestra respuesta puede ser un reflejo de su obra en nosotros. La tranquilidad y confianza que mostramos en esos momentos no son una demostración de nuestra fuerza, sino del poder transformador de su paz en nuestras vidas. En Mateo 5:16, Jesús nos exhorta: Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La paz de Dios, manifestada en nuestra manera de enfrentar la vida, es una de las formas en que podemos dar testimonio de su gloria. El mundo ofrece una versión falsa de la paz, una que se basa en la comodidad, el éxito o la ausencia de problemas. Sin embargo, esta paz es frágil y se rompe fácilmente ante las pruebas de la vida. La paz de Dios, por el contrario, es inquebrantable porque no depende de las circunstancias externas, sino de su carácter eterno e inmutable. Romanos 8:6 lo describe así: La mentalidad pecaminosa es muerte, pero la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Esta paz no solo es una recompensa, sino también una señal de que nuestra mente está alineada con su Espíritu. La importancia de la paz de Dios en nuestras decisiones es evidente en toda la Biblia. Cuando Moisés enfrentó la tarea monumental de liderar al pueblo de Israel a través del desierto, expresó su dependencia total en la presencia y la guía de Dios. En Éxodo 33:14, Dios le responde: Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Esta promesa no solo aseguró a Moisés de que no estaría solo, sino que también le garantizó la paz necesaria para llevar a cabo su misión. De la misma manera, la paz de Dios actúa como una confirmación de que estamos caminando en su voluntad, incluso cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables. En la quietud de nuestra mente, Dios nos habla. La paz que Él nos da no es solo un regalo, sino una herramienta para discernir su voz en medio de las decisiones importantes. Esta paz nos invita a confiar plenamente en Él, a descansar en su fidelidad y a caminar con valentía hacia el propósito que ha trazado para nuestras vidas. La voz de Dios siempre trae dirección, pero es la paz que la acompaña lo que confirma su origen y nos da la certeza de que estamos en el camino correcto. Al permitir que su paz gobierne nuestras mentes y corazones, experimentamos la profundidad de su amor y la seguridad de su guía en cada paso del camino. La voz de Dios no solo debe ser escuchada, sino obedecida. Este principio fundamental atraviesa las Escrituras, mostrando que cada vez que Dios habla, su palabra demanda una respuesta activa. La obediencia no es una opción secundaria, ni un gesto simbólico. Es la esencia de nuestra relación con Él. En Santiago 1:22 se nos exhorta: No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este llamado a actuar en base a lo que escuchamos de Dios es un recordatorio de que el verdadero impacto de su voz se manifiesta en nuestra disposición a obedecer, incluso cuando lo que Él nos pide parece desafiante o va en contra de nuestras expectativas. Desde los primeros capítulos de la Biblia, vemos cómo la obediencia a la voz de Dios marca la diferencia entre el propósito divino cumplido y la tragedia del alejamiento.
Cuando Adán y Eva eligieron ignorar el mandato de Dios en el jardín del Edén, no solo desobedecieron, sino que rompieron la comunión que existía entre ellos y su Creador. Su decisión reveló una verdad eterna. Escuchar a Dios no tiene valor si no estamos dispuestos a actuar conforme a su dirección. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras, recordándonos que Dios no nos habla para simplemente informarnos, sino para transformarnos a través de nuestra respuesta fiel. La obediencia a Dios también es un acto de fe que refuerza nuestra confianza en su carácter y en su plan. En Hebreos 11 se celebra la fe de aquellos que escucharon y obedecieron la voz divina, incluso sin entender completamente lo que se les pedía. Noé construyó un arca en un tiempo en que la lluvia no era un concepto familiar. Abraham dejó su hogar sin conocer el destino final. Moisés se presentó ante Faraón armado solo con la promesa de que Dios estaría con él. Estos actos de obediencia no solo transformaron sus vidas, sino que también revelaron la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Cada paso que dieron fortaleció su relación con Él, demostrando que la obediencia no es solo una carga, sino una fuente de bendición y crecimiento espiritual. Cuando Dios habla a través de nuestra mente, la obediencia se convierte en un reflejo de nuestra confianza en su dirección. La mente humana, aunque limitada, es el lugar donde Dios planta semillas de propósito que deben ser cultivadas a través de nuestras acciones. En Proverbios 3, 5 y 6 se nos insta a confiar en el Señor con todo tu corazón y no depender de tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este reconocimiento de su guía no solo implica escuchar su voz, sino rendirnos a ella y permitir que gobierne nuestras decisiones. La obediencia, entonces, no es solo una acción externa, sino una postura interna que declara nuestra fe en su sabiduría por encima de la nuestra. En la Biblia, Jesús mismo modeló la obediencia perfecta al Padre, mostrando que responder a la voz divina requiere humildad y disposición. En el huerto de Getsemaní, enfrentó la decisión más difícil de su vida terrenal. Sabía lo que le esperaba: el dolor físico, la separación espiritual y el peso de los pecados de la humanidad. Sin embargo, su oración reflejó una obediencia absoluta. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este acto de rendición total a la voluntad de Dios no solo abrió el camino para la salvación, sino que también nos dejó un ejemplo de cómo la obediencia es el máximo acto de confianza y amor hacia nuestro Creador. La obediencia a la voz de Dios también nos protege de caminos que podrían llevarnos a la destrucción. En Deuteronomio 28 se presenta una lista de bendiciones que siguen a la obediencia y advertencias sobre las consecuencias de ignorar su dirección. Este contraste enfatiza que escuchar a Dios no es solo una cuestión de preferencia, sino de vida o muerte espiritual. Las bendiciones que resultan de la obediencia no siempre son materiales, pero siempre son profundas y eternas. La paz, la claridad y la comunión con Dios son regalos que fluyen naturalmente cuando alineamos nuestras acciones con su voz. Es importante notar que la obediencia a menudo requiere sacrificio. Esto no significa que Dios nos pida sufrir sin propósito, sino que, al obedecer, aprendemos a depender completamente de Él. En Filipenses 2:8 se describe cómo Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este sacrificio no solo cumplió el plan de redención, sino que también nos mostró que la obediencia genuina, a menudo, implica dejar de lado nuestra comodidad, deseos y entendimiento limitado para seguir el camino que Dios ha trazado.
Obedecer a Dios también nos permite ser instrumentos de su obra en la vida de otros. Cuando actuamos conforme a su dirección, nuestras acciones no solo impactan nuestra relación con Él, sino que también influyen en quienes nos rodean. En Hechos 9, Ananías recibió la instrucción de buscar a Saulo, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Aunque inicialmente dudó, obedeció, y ese acto de fe se convirtió en un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Este relato nos recuerda que, cuando Dios habla, su plan trasciende nuestra comprensión y su propósito siempre es más grande que lo que podemos imaginar. La voz de Dios a menudo nos llama a salir de nuestra zona de confort, desafiándonos a confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos por completo. En Isaías 55, 8, 9, Dios declara: «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos». Este recordatorio nos anima a confiar en que su dirección siempre es para nuestro bien, incluso cuando su camino parece difícil o incierto. La obediencia no solo nos permite experimentar su poder, sino que también fortalece nuestra relación con Él, ya que cada acto de fe nos acerca más a su corazón. A lo largo de nuestra vida, Dios nos llama a obedecerle en cosas pequeñas y grandes. Cada vez que respondemos a su voz, nuestra fe crece y nuestra capacidad para discernir su guía se afina. La obediencia no es solo una acción, sino una actitud continua de rendición que declara nuestra dependencia de su sabiduría, su poder y su amor. Al escuchar su voz y actuar en consecuencia, descubrimos que la obediencia no es una carga, sino una oportunidad para experimentar su propósito y su presencia de maneras que transforman no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. La capacidad de escuchar la voz de Dios a través de la mente no es un don reservado para unos pocos. Es una habilidad espiritual que se cultiva y se desarrolla con el tiempo. Para sintonizar nuestra mente con la de Dios, es esencial mantener un corazón dispuesto y una disciplina constante que fomente la comunión con Él. Este proceso no ocurre de manera automática, requiere intencionalidad, ya que el ruido del mundo y nuestras propias distracciones internas intentan ahogar su voz. Sin embargo, Dios ha prometido que quienes lo buscan con sinceridad lo encontrarán. En Jeremías 29:13 leemos: «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». Este compromiso de búsqueda nos lleva a desarrollar una mente receptiva, capaz de discernir su dirección en cada aspecto de nuestra vida. Una mente receptiva no se logra con un esfuerzo humano aislado. Es el fruto de una relación continua con Dios, en la que su palabra y su espíritu transforman nuestra manera de pensar. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Este acto de renovación no solo nos libera de pensamientos que no glorifican a Dios, sino que también nos alinea con su voluntad perfecta. Cada vez que dedicamos tiempo a su palabra, estamos permitiendo que su verdad impregne nuestra mente, desplace las mentiras y establezca un terreno fértil para que su voz sea escuchada con claridad. La oración también juega un papel crucial en este proceso. Jesús nos dio el ejemplo de buscar al Padre en oración regularmente, incluso en medio de sus tareas y responsabilidades. En Marcos 1:35 se nos dice que, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este tiempo de comunión con el Padre no solo fortalecía a Jesús, sino que también lo guiaba en cada paso de su ministerio.
Cuando dedicamos momentos de quietud para orar, no solo hablamos con Dios, sino que también aprendemos a escuchar su voz en medio del silencio. Una mente receptiva también requiere disciplina para filtrar lo que permitimos que entre en nuestros pensamientos. En Filipenses 4:8, Pablo nos anima a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de admiración. Este enfoque intencional no solo protege nuestra mente de distracciones y pensamientos dañinos, sino que también la prepara para recibir la dirección de Dios. Al llenar nuestra mente con aquello que glorifica a Dios, creamos un espacio donde su espíritu puede obrar sin obstáculos. La sensibilidad espiritual se desarrolla cuando dedicamos tiempo a meditar en las Escrituras. Este acto no consiste solo en leer la Biblia, sino en reflexionar profundamente en lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. En el Salmo 1 se describe al hombre bienaventurado como aquel que medita en la ley del Señor día y noche. Esta meditación no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos sintoniza con la voz de Dios, permitiéndonos discernir su guía en medio de nuestras actividades diarias. Es importante reconocer que la voz de Dios no siempre será obvia o inmediata. A menudo requiere paciencia y espera, ya que su tiempo no siempre coincide con nuestras expectativas. En Habacuc 2:3 se nos dice: «Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá». Este recordatorio nos invita a confiar en que Dios hablará en el momento oportuno y a mantener una actitud de expectación mientras buscamos su dirección. La espera no es inactividad, sino una oportunidad para crecer en fe y dependencia de Él. Cuando buscamos desarrollar una mente receptiva a la voz de Dios, también debemos estar atentos a las distracciones que intentan desviarnos de este propósito. El mundo constantemente ofrece ruido, opiniones y mensajes que compiten por nuestra atención. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: «Estén alerta y de espíritu sobrio. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar». Esta sobriedad espiritual implica estar conscientes de las influencias que pueden contaminar nuestra mente y apartarnos de escuchar a Dios. Al identificar y rechazar estas distracciones, fortalecemos nuestra capacidad de enfocarnos en su voz. La mente receptiva no es solo un estado espiritual, sino también una herramienta para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. En Isaías 55:8-9, Dios declara: «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos». Este pasaje nos recuerda que nuestros pensamientos limitados nunca podrán igualar la sabiduría divina. Al buscar escuchar a Dios, abrimos nuestra mente a perspectivas más altas que nos permiten vivir con propósito y dirección. La obediencia también está intrínsecamente ligada a una mente receptiva. No podemos esperar escuchar a Dios si no estamos dispuestos a actuar conforme a su guía. En Juan 14:15, Jesús dice: «Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos». Esta conexión entre amor, obediencia y escuchar a Dios resalta la importancia de un corazón dispuesto a seguir su dirección. La mente receptiva no solo escucha, sino que también responde, demostrando que nuestra fe es genuina y activa. En última instancia, el desarrollo de una mente receptiva a la voz de Dios transforma cada aspecto de nuestra vida. No solo nos ayuda a tomar decisiones sabias, sino que también nos llena de paz, confianza y propósito. Cada pensamiento que sometemos a Cristo, cada momento que dedicamos a la oración y cada vez que elegimos meditar en su palabra, nos acerca más a la plenitud de su voluntad. Este proceso, aunque desafiante,
Es una invitación a experimentar una relación más profunda con Él y a vivir una vida que refleje su gloria en todo lo que hacemos. La capacidad de escuchar a Dios a través de la mente es una invitación a entrar en una dimensión de comunión profunda, una conexión que trasciende lo que podemos comprender con nuestras capacidades humanas. En este viaje espiritual, Dios no solo nos habla, sino que también nos moldea, usando nuestra mente como el espacio donde su propósito cobra forma. Comprender cómo escuchar su voz no es el final del camino, es solo el principio de un proceso continuo de transformación y crecimiento que redefine quiénes somos en Él. Más que una habilidad que se domina, es una relación viva que se cultiva, una relación que revela su presencia en cada pensamiento que Él inspira. A lo largo de las Escrituras, vemos un diseño intencional en la manera en que Dios interactúa con su pueblo. No solo habla para dar instrucciones, sino para forjar una identidad en quienes lo escuchan. Esto es evidente en pasajes como Jeremías 33:3, donde Dios promete: «Clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes». Este llamado no es solo a escuchar, sino a permitir que su voz revele dimensiones de su carácter y su voluntad que permanecían ocultas hasta el momento de su revelación. La mente, en este contexto, se convierte en el campo donde Dios planta estas verdades profundas, verdades que nos llevan a una vida de plenitud. Escuchar a Dios a través de la mente también nos desafía a replantear cómo vemos nuestra identidad en Él. En un mundo que constantemente define a las personas por sus logros, fracasos o circunstancias, la voz de Dios nos recuerda quiénes somos realmente. En Isaías 43:1, Dios declara: «No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío». Este reconocimiento de pertenencia no es solo un consuelo, sino un llamado a abrazar el propósito único que Dios ha diseñado para cada vida. Cuando permitimos que su voz moldee nuestra mente, comenzamos a caminar con la certeza de que no somos definidos por el ruido del mundo, sino por su amor inmutable. La voz de Dios también nos desafía a mirar más allá de lo visible. En 2 Corintios 4:18 se nos insta a poner la mira en lo que no se ve, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Escuchar a Dios a través de la mente nos lleva a ver nuestras circunstancias desde una perspectiva eterna. La mente se convierte en el lente a través del cual discernimos lo que realmente importa, permitiéndonos priorizar el reino de Dios sobre las preocupaciones temporales. Este cambio de perspectiva no solo transforma cómo vivimos, sino también cómo enfrentamos las adversidades y tomamos decisiones. La comunión con Dios a través de la mente también redefine cómo nos relacionamos con los demás. La voz divina no solo nos guía individualmente, sino que nos capacita para ser instrumentos de su propósito en la vida de otros. En Efesios 4:29, Pablo nos exhorta a que nuestras palabras sean buenas para edificación, según la necesidad del momento, para que impartan gracia a los que escuchan. Escuchar a Dios nos permite no solo recibir su dirección, sino también transmitir su gracia a través de nuestras interacciones. Cada pensamiento divino que transforma nuestra mente se convierte en un reflejo de su amor que impacta a quienes nos rodean. Cuando escuchamos a Dios a través de nuestra mente, experimentamos una paz que no solo nos consuela, sino que también nos fortalece para enfrentar las pruebas de la vida. Esta paz no es la ausencia de conflicto, sino la certeza de que su presencia está con nosotros en todo momento. En Romanos 8:28 se nos asegura que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Esta promesa nos invita a confiar en que,
incluso en las situaciones más difíciles. Su voz nos guiará hacia su propósito perfecto. La mente renovada por su voz no solo busca respuestas, sino que descansa en la soberanía de un Dios que nunca pierde el control. La obediencia a la voz de Dios también nos abre a experiencias de fe que desafían nuestra comprensión limitada. En Hebreos 11 se celebra la fe de aquellos que, al escuchar a Dios, tomaron decisiones que parecían ilógicas desde una perspectiva humana, pero que reflejaron una confianza absoluta en su plan. Cuando permitimos que su voz guíe nuestros pensamientos, aprendemos a caminar por fe y no por vista, confiando en que su camino siempre es mejor, incluso cuando no lo entendemos por completo. La mente, como canal para escuchar a Dios, no es solo un espacio donde se toman decisiones, es el lugar donde Dios revela su gloria y su plan eterno. En Colosenses 3:2 se nos insta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque nos invita a vivir cada día con una perspectiva celestial, permitiendo que cada pensamiento esté alineado con los propósitos divinos. La voz de Dios no solo guía nuestros pasos, sino que también transforma nuestras prioridades, recordándonos que fuimos creados para algo mucho más grande que nosotros mismos. Escuchar a Dios a través de nuestra mente también nos prepara para el futuro. En un mundo lleno de incertidumbre, su voz es una ancla que nos da estabilidad y esperanza. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Cada vez que escuchamos su voz, recibimos un recordatorio de que su plan es bueno y que su propósito prevalecerá, sin importar los desafíos que enfrentemos. Esta esperanza nos impulsa a avanzar con confianza, sabiendo que Él está obrando en cada detalle de nuestras vidas. Al final, escuchar a Dios a través de la mente no es solo una experiencia individual, es una invitación a ser parte de su obra redentora en el mundo. Cada pensamiento que Él planta en nuestra mente es una semilla que puede florecer en acciones que reflejan su amor, su justicia y su verdad. En 2 Corintios 10:5 se nos llama a llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esta rendición de nuestra mente no solo nos transforma, sino que también nos convierte en testimonios vivientes de su poder. La voz de Dios no es algo distante o inaccesible, es una invitación constante a caminar más cerca de Él, a dejar que su palabra moldee cada pensamiento y a vivir una vida que refleje su gloria. Al aprender a escuchar su voz a través de nuestra mente, descubrimos que cada día es una oportunidad para ser transformados, guiados y fortalecidos por su presencia. En esta relación íntima con Él, encontramos la plenitud y el propósito para los cuales fuimos creados.